Llevamos 1 hora y 20 tratando de encontrar la salida para la highway. Después de 9 horas. Hoy fue un largo, pero largo día. Estos chinos están en otro mundo, la verdad. Esto pasa cuando bajás casi 27 grados en una semana y el aceite se solidifica. Aceite de coco. Ahora entiendo por qué en Europa lo venden en frasco y no en botella. Dale la vuelta. No lo puedo usar. Estamos a 15 grados, no podemos creer. No, es más, ya estamos medio como resfriados porque el cambio fue muy grande. Recién abrimos la ventana y vemos la gente con chaquetas, abrigados, todos. Así que sacaremos la ropa de invierno. Sí, estamos acá preparando tortitas para desayunar. Hoy que podemos, que tenemos tiempo por la mañana. Decidimos que como ayer fue un día bastante largo para dos de los del grupo, entre ellos nosotros, todos dijeron que bueno, que podíamos quedarnos por la mañana y que a lo sumo salimos después del mediodía o mañana, que hoy nos quedamos acá en Kunming y que cada uno haga lo que quiera. Me voy a llevar 3 de estas como patatas, están como fritas. Voy a llevar 3 y cuestan 15 yuanes. 5 cada una. Esta fue la primera compra que hicimos en la verdulería, digamos oficial en China. Naranjas, huevos, tenemos 2 calabacines, 2 zanahorias, Un ajo, brócoli gigante. un brócoli, una cebolla súper grande. Y un brócoli también grande. Tenemos acá como 1,5 kilos de patatas. Y tengo acá duraznos, que hay 1 kilo por lo menos. Y este racimo gigante de bananas. Todo esto me salió 75 yuanes, que es, no llega a 11 dólares, o sea 10 dólares y un poquitito. Así que súper barato nos salió. Hoy nos pusieron esta reja que ayer no estaba cuando entramos. A ver si salimos, ¿eh? Está muy justo, ¿eh? No, sí sale. Recto. Bueno, perfecto. Empezamos el día número 5, ya no sé por cuál vamos. Hoy tenemos que hacer unos 350 kilómetros. Hoy va a ser un día solo de conducción. Ayer fue un día de relax, estuvimos acá todo el día súper tranquilos, medio de camping. La verdad que todos necesitábamos un día de tranquilidad, de levantarnos a cualquier hora. No fue muy tarde, pero bueno, por lo menos saber que podemos descansar. Algunos se fueron a dar una vuelta por la ciudad, otros nos quedamos acá. Hernán se puso a tensar un poco las correas, que a lo último habían sonado un poquito, pero bueno, la verdad que la pasamos muy bien, estuvimos acá tranquilos, charlando, muy bien el día de ayer. Ahora nos quedan 700 kilómetros hasta la próxima ciudad, entonces como no los podemos hacer del tirón, los vamos a dividir en 2 días. Hoy haremos unos 350 kilómetros, pero tenemos 2 montañas bastante grandes. Una son 10 kilómetros de subida y cuando baja después hace un pequeño descanso y vuelve a subir otros 20 kilómetros. Así que ahí nos vamos a retrasar bastante porque tenemos que ir despacito. Esperemos que la OMA vaya bien y no recaliente. En el último tramo el otro día después del arreglo fue bastante bien. Así que creemos que para estos 350 kilómetros tendremos unas 4 horas y media, 5 horas seguro de conducción. Pararemos en el medio, supongo en alguna autovía, a dormir, a descansar, y mañana hacemos los kilómetros que restan para la ciudad grande, que no me acuerdo el nombre, se los voy a dejar por acá.
Muy bien. Arrancamos otro día más. Esto es China, señores. Ahora tenemos que hacer 700 kilómetros. A ver cómo se comportan todos los arreglos. Ayer la retocamos, descansamos un montón. Pero bueno, ahora tocan 700 kilómetros, 350 en un día y 350 en el otro. No es mucho, pero para nuestro viaje es un montón. No hacemos nunca 350 kilómetros. Bueno, hemos hecho, pero... Salvo los últimos 15 días que venimos viajando a full. Pero supuestamente, por lo que vimos en el mapa, tenemos dos partes que son altas nada más. Una de 10 kilómetros y una de 20. En 350 kilómetros no está nada mal. Vamos a ver qué tan alta es. Cuidado que hay un pozazo ahí. ¿Dónde van? Mirá para allá, amigo. Si no, no doblo, no doblamos ninguno. Madre mía. Estamos queriendo entrar a la highway y no podemos, porque la entrada es de 2,50, entonces ninguno de los coches pasa, solo los pequeños. Así que ahora estamos atascados intentando entender el mapa, que está todo en chino, y no podemos encontrar una salida a la autopista. El guía está en otro coche también esperando. Nisha is trying out. Oh wait. Not so good with GPS. Bueno, estamos complicados, señores. Ellos hablan un poquito de chino, porque en Singapur tienen el idioma inglés, que es el idioma oficial, y después tienen o chino, o indio, o malayo, o el que vos quieras dentro de los estudios. Entonces la mujer y él hablan un poquito de chino, porque estudiaron un poquito de chino, pero no es suficiente como para seguirnos. Las señales internacionales nos hacen que vayamos para allá. Supongo que será que salgamos toda la ciudad por dentro, que es enorme, y después en las afueras ya se podrá entrar por ahí adentro. Pero seguimos intentando. Bueno, Nisha, que es de Singapur, ahí pudo intentar un poquito de acomodar el mapa y parece que le pudo poner la altura y entonces podemos seguir las indicaciones del mapa. Vamos a intentarlo, a ver si lo podemos lograr y salir a la autopista. Bueno, 9:20 de la mañana, por fin conseguimos. Llevamos 1 hora y 20 tratando de encontrar la salida para la highway, pero ya la encontramos. Sí, esperemos que sea la correcta, porque sí. Que no nos mande para otro lado. Acá porque la anterior que paramos era solo para coches eléctricos. O sea, es increíble la cantidad de coches, de motitos, camiones, son todos eléctricos y no los escuchás. O sea, es súper peligroso. Pero la verdad que nos llama la atención la cantidad que hay. Muchos. A ver si acá tenemos la suerte y encontramos diésel. Chayo. 加买吗？200。Full. 哦，200块，200块。200 for don't put too much or we put full. I think another 300 kilometers. 300, no, 50 liters. 500. 这个Same. 哦，上面这个 Yes. 3 Yes. 500。 Yes. 哦。 1 2 3 4 500. U00. Ah, 7.93 el litro. Bien. Perfecto. ¿Ya? Ok. Pagado. Me cobró 15 yuanes más.
Bueno, todavía no sabemos por qué nos cobra comisión cuando pagamos con el WeChat. En algunos lados no sé si es por el monto. Cuando pasamos los 300 o 400 me cobra de más. El otro día me pasó lo mismo. Cuando pagué el peaje también me cobró de más. Ahora eran 500 yuanes y me terminó cobrando 15 más, 515 por un fee, un cargo, porque es una tarjeta internacional. Bueno. Pero cuando está bajando nos juntamos todos. La verdad que bastante bien hoy. El día de manejo impecable, la verdad. ¿El qué? ¡Que no te escucho! Un poco ruidoso, vamos. La idea era parar en Saotong, pero como vamos todos bien, vamos a hacer 200 kilómetros, que hay uno del grupo que descubrió un pueblito como muy bonito, pintoresco, a 200 kilómetros más de donde íbamos a dormir hoy, y le vamos a pegar el tirón directamente, y mañana, en vez de levantarnos temprano, saldremos al mediodía. Llevamos ya 8 horitas de manejar, paramos 1 hora, pero igual todavía nos faltan. Nosotros, para hacer 200 kilómetros son 2 horas y media, sin parar. Bueno, ahí tuvimos una hermosa vista de la cascada y el camión que se puso justo en el medio, en el mismo momento que estábamos pasando. Bueno, ni hao. La tarjeta, ¿no? Después de, ¿cuánto? 8 horas salimos de la highway. Sí. Sí, ¿no? 8 horas. Sí. Entramos a las 9:30, 10. Nos sacan fotos a la placa nuestra y al coche. Igual no es igual en todos lados. Por lo general lo miran esto, vas, pagás, pero ya nos habían avisado que a los otros chicos los pararon, hasta les miraron el número de motor del coche. Hello. Yes. A ver si zafo de... Se está pidiendo eso. Si zafo de abrir eso, sí. Dale la licencia de conducir, a ver. Ah, 453. 453. 453. Vale. Agarra ahí. Ok, thank you. Bye. Thank you. Bueno, chicos. ¿Y ahora?
Ahí está esta. De última hora, después del puente, no sé, paramos y miramos. 400. Madre mía, 53. 453. Una fortuna. Una fortuna el peaje. Llegamos. Después de 9 horas. Después de 9 horas, ¿no? Sí. Hoy fue un largo, pero largo día. Igual fue bastante bien porque la caravana fue bien y vinimos bastante rápido, así que contentos por eso. Lo que soldamos en Tailandia empezó a hacer un poco más de ruido ahora, así que esperemos que aguante. Y bueno, nada, vinimos a este punto. Supuestamente es como un pueblo anciano, Ancient Town se le dice. Ya los chicos australianos se fueron a explorar un poco el lugar, a ver qué hay, y nosotros que somos familia acá estamos preparando, hay que cocinar, preparar las cosas, la caravana y relajar, y sobre todo que los nenes jueguen porque estuvieron más de 9 horas adentro de la furgo sin salir, casi sin salir, 1 hora solo para la comida y después más ruta. Tenemos a todo el barrio revolucionado, están todos acá alrededor mirando. ¿Y estos quiénes son? Que vienen, que se aparcan acá. Están todos mirando los lugares que usamos. Nos están señalando, lo veo desde allá. Bueno, espero que no tengamos problema. Parece que no. Esperemos. Se llenó el parking. De repente aparecieron todos los vecinos acá. Claro, y es que nadie habla nada de inglés. Entonces todos nos hablan en chino y no entendemos nada. Pobre, no nos podemos comunicar. Pero están todos... Hello, ni hao. Están todos que se quieren comunicar, sacan fotos, pero bueno, cuesta, ¿eh? Es difícil, es difícil. ¿Qué pasa, Elena? Mucho chino acá, mucho chino, ¿eh? Ni hao. Ni hao. Pobre Elena, la vuelven loca. Ahora es el turno de Elena. Antes era el de Lua, ¿no? ¿Te acordás? Cuando eras pequeña. La volvían loca en Pakistán, en Irán, en India. A los dos, a Lua y Elian. Ahora le toca a Elena. Good morning. Día número 7. Ya es 14 hoy, al final va pasando súper rápido. Ayer hicimos un montón de kilómetros. Estuvimos como 9 horas conduciendo o más en el coche. Hicimos 550, casi 600 kilómetros. Íbamos a parar en un lugar, al final hicimos un poquito más. Y ahora nos quedan solo 200 kilómetros para llegar hasta Lesan. Pero paramos en este lugar anoche, que es como un pueblo muy antiguo, muy chiquitito. Así que nada, ahora vamos a salir a caminar todos, a explorar un poco el pueblo, a ver cómo es. Dormimos súper tranquilos, la gente súper amable. Ayer se acercaban, nos traían agua. Bueno, a Elena la vuelven loca, todo el mundo que se quiere sacar fotos. Pero bueno, todos bien, nos vamos a pasear ahora por el pueblito. No me lo puedo olvidar. Ni hao, ni hao. Mirá, nunca lo averigüé, pero ¿de dónde viene la empanada? Porque no creo que los chinos hayan ido a Argentina a copiarnos las empanadas. Son iguales. Mirá, con el repulgue. Con la repulgue y todo eso. A ver. Cuesta 3 cada una. ¿3? 3, 5.
Never. Acá tenemos más timba, les encanta a los chinos la timba, el pucho, la birra, el whisky, todo. Sí, ¿eh? Huele bien, ¿eh? Son sopas, todos noodles. Y que cocinan, mirá, lo cocinan con carbón. Un señor que vendía esto me ofreció uno. Quería probar y dije que sí, y están buenos. Sí, Muy buenos. que es como una Como una de esas galletitas. Dulces. ¿Parece? Sí. pero blandito, como una masa, como una Sí, factura. es un poco duro. Pan. Es un pan, pero con mucho azúcar. Ah, para las llaves. Manual, ¿eh? Ay, quiere sacarse foto con Lena. Oh, mi vida. Ok. Pará que tengo que mostrar acá. Bye. Te vuelven loca, mamita. Te vuelven loca, Pepe. Ni hao. ¿Qué hay? Son sapos eso, no son ranas. This is fry. Si tendría ¿Vas que a comértela? No. Si tuviera que ser un anfibio sería un sapo. Les digo una cosa. ¿Sabían que los huevos de los sapos salen de su espalda? Gracias, hoy aprendimos una cosa nueva, hijo. Muy bien. Hola, Sofi. ¿Cómo se dice por algún inglés? Como siempre, algo nuevo aparece. Habíamos quedado 1:30 después de recorrer el pueblo y eso, juntarnos todos en el aparcamiento y del parking ya salir, pasar por un súper, que esta ciudad es grande, pero ya llevamos media hora acá parados y parece que es para ratos. Juntaron todos los camiones por ahí adelante, no entiendo bien qué es lo que pasó, pero dicen que es todo hasta la salida de la autovía. Hay muchos camiones parados, así que paciencia. Bueno, parece que salimos de a poquito, pero salimos. Ah, mira todos los camiones que había. 1:30, son las 2:30. Hace una hora que salimos, solo hicimos 10 kilómetros, que era el tiempo que hicimos desde hasta bajar a la ciudad. ¿Qué dice?
Son simpáticos los camioneros y ¿no? Mucha gente, la verdad, Y recién en el pueblo que estuvimos ahora, súper simpáticos, todos. La gente muy amable. Amorosos. Este es otro pueblo. Otro pueblo dormitorio que hay acá en China, es impresionante. La verdad que porque es muy no sabemos si el nombre no es ni siquiera la ciudad a donde vamos, que tampoco es tan conocida. Bueno, sí es conocida porque es supuestamente el Buda más grande de Asia, pero bueno, ya lo hemos escuchado en varios países que es el Buda más grande, así que bueno, será uno de los Budas más grandes de Asia, pero eso está a 150 kilómetros y de repente en un pueblo que ni aparece nos encontramos con algunos habitantes chinos. ¿Sabes lo que es eso? 1.400 millones de personas tienen que vivir en algún lugar. Es muy, muy, muy grande esto. Bueno, la tarea para hoy son 150 kilómetros los que nos quedan. Ya hicimos unos 15 más o menos, hasta Lesan, que es la próxima ciudad, para ver el Buda, y yo creo que solo nos quedamos hoy y mañana seguimos. Así que hoy tenemos 2 horas y media, 3 horitas de conducción. Hoy vamos bien. Mirá lo que es el navegador chino, es increíble, nos marca los túneles con forma de túnel, las luces, todo. Acá te está marcando cuánto le queda al próximo semáforo. Al que le sigue, acá lo vemos, el que le sigue, que está ahora en verde, tiene 50 segundos. En este nos marca que en 5 segundos salimos y nos pone para qué lado está el sur, para qué lado está el norte, la distancia que nos queda para llegar, qué carriles poner, cuáles no, a cuánto está el próximo peaje. Cuando veníamos en el túnel nos marcaba las salidas de emergencia que había en el túnel, dónde estaban, en dónde estaba la cámara de velocidad. Estos chinos están en otro mundo, la verdad. Ay, mirá lo que es esta avenida. 5 carriles de cada lado tiene. Y para los que decían que los Tesla no funcionaban en China, acá hay un Tesla que funciona. 2, 3. 4. Ahí está. Y en el peaje, mirá, te muestra por dónde Estamos entramos en el y que peaje. estamos parados en el peaje. Bueno. Bueno, llegamos al Lesan finalmente, bueno, al parking, porque estuvimos dando vueltas por Lesan toda la tarde. Esta vez nos tocó un parking de pago, son 15 yuanes las 8 horas, así que suponemos que pagaremos por 16 horas, unos 30 yuanes. Mañana por la mañana nos vamos a ir al Big Buda, que está a 1 kilómetro de acá, así que nada, aparcamos en este lugar que está muy bien para dormir. Está fresquito, o sea, no hace frío, pero está fresco. Así que está muy bien para pasar la noche. Estamos en Lesan y nos vamos a ver el Big Buda, uno de los Budas más grandes del mundo. Dejamos las caravanas, los coches aparcados en este parking que dormimos anoche, fenomenal. Y ahora nos vamos caminando, creo que es 1 kilómetro y hay que subir unas cuantas escaleras. Ahora nos sentimos como unos reales turistas. Ahora sí, somos turistas completos, me falta el abanico. Me acaba de decir recién el guía, así extraoficial, como que todas estas cosas eran todas cosas como falsas, como que usan un pedazo de madera, lo pintan un poquito y lo venden, pero que no son cosas reales, que acá es como para engañar al turista. Mira lo que es este perro. Yo lo llamaría nube. Yo lo llamaría azúcar. Pelusa, algodoncito. Pelusa lo llamaría yo. Y algodón.
el 80% de la población china es de religión budista. Esta religión viene de la India, ¿no? Ahora en la India mayormente la gente es más hinduista que budista, pero primero fue el hinduismo y después el budismo. Los chinos adoptaron el budismo como su religión y la diferencia también es que la mayoría de los budas chinos son sonrientes y más gorditos, y a diferencia de los budas indios, que son como más con bigotes, ¿no? Y con cara más enojada, más serios. Se está subiendo toda la escalera, ¿eh? Muy bien, Lena. Muy bien. Acá se juntan 3 ríos. Los 3 ríos traían gente trabajadora, navegantes, y en este lugar se unen las 3 corrientes de diferentes colores. Y cuando se empezó a hacer el Buda, porque era donde llegaban todos los comerciantes y donde podía ser un punto de reunión, era muy fuerte la corriente y se empezó a hacer solo la cabeza y después iba a ser el cuerpo. En un momento las piedras cayeron rocas grandes, cayeron al lecho del río, y cuando cayeron al lecho del río cambió la velocidad, la furia que tenía el agua, tranquilizó un poco la corriente y ya la gente no moría acá. Entonces es como que este era el lugar donde tenía que estar el Buda, y siempre que pasaban le rezaban al Buda porque había hecho que las corrientes no sean tan fuertes y había tirado piedras para poder proteger a la gente. Ahí se ve como desde la cola del dragón va entrando en la piedra, sale la cabeza y las manos por atrás, y eso que vemos en la pared significa dragón en chino, es la palabra dragón. Y el dragón es el que está protegiendo el templo. Bueno, ven la oreja del Buda, nos decía el guía, la oreja del Buda no está hecha de material, está hecha de madera, porque es imposible que con la piedra pudieran hacerlo las formas tan perfectas. Entonces lo que hicieron fue tallarlo con madera y después le pusieron cemento por arriba, y lo mismo con la nariz, para que se vea mejor la forma del Buda. Y el pelo, los cabellos, la forma redondita también se hicieron como las piedras aparte y después se fueron colocando una por una en la cabeza del Buda. Normalmente por esta escalera se puede bajar para ver los pies, para verlo mejor. Ahora, como están haciendo una reforma en la parte de abajo, la escalera está bloqueada, no se puede pasar. Pero hay barcos que vienen paseando y vienen hasta acá, entonces tenés otra vista más de frente y más grande del Buda. Hello, how are you? Argentina. Argentina. Estos son como los dioses protectores. Este es el de paraguas, y cuando el dios abre el paraguas es como que cubre a la gente, y cuando lo cierras porque está enfadado te puede atrapar. El otro es el de las serpientes, el fuerte, y tenés otro que es el de la música, que también te puede encantar como te puede proteger y matarte a la vez con los sonidos, ¿no? Con la música. Y acá la diferencia que hablábamos de los budas, ¿no? El Buda chino es como gordo, y ahí también un poco la tradición que el otro día veíamos con Pau, esa tradición del chino de levantarse la remera y quedar con la panza afuera. Bueno, es lo mismo de la abundancia, después de comer y todo, lo hacían los budas, entonces también la gente lo copia, es abundancia, comí mucho, estoy lleno, feliz.
vemos una diferencia muy grande o de lo que es la fe, ¿no? O sea, toda esta gente que está aquí afuera, que está mirando cómo los monjes hacen su rezo, que es como una Biblia, están hablando y rezando. Y hay gente que está dentro. ¿Y por qué algunos dentro y otros fuera? Porque los que están dentro pagaron mucho dinero para poder estar ahí, presenciar ese acto, y como que así el Buda va a tener más cuidado por ellos que por otros que no pagan. O sea, el dinero por delante siempre. Bueno, no me dejaron ni acercarme, me sacaron de ahí, vino uno y me sacó y me dijo abajo. No me dejaron ni pasar a grabar. Ya estamos otra vez en la ruta. Para hoy tenemos unos 165 kilómetros, poquito. Nos vamos hasta Chengdu, que es una gran ciudad. Mañana se supone que vamos a ir al Panda Base, a la base, a ver los pandas finalmente por la mañana. Entonces, como tenemos una ruta cortita, hoy aprovechamos por la mañana. Estuvimos en Lesan viendo el Big Buda, la pasamos muy bien. ¡Ay, mira! Ya estaba el cartel de los pandas. Ay, no le llevé a grabar, a ver si hay otro para mostrar. Así que bueno, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a un punto a acampar, a aparcar todos juntos, que supuestamente está muy cerquita de los pandas, y ya de ahí vemos cómo nos movemos para ir a ver los pandas mañana por la mañana. Seguramente hagamos un camping base y después nos vamos a mover en metro, porque ir todos con los coches es una locura, así que nos vamos a mover en subte. Algunos quieren hacer unas cosas, otros quieren otras, hay unos que quieren ir al Decathlon, nosotros tenemos que ir al taller. Y tenemos que lavar ropa. Tenemos que lavar un montón de ropa. Que venimos desde Laos acumulando ropa que no pudimos lavar. Supuestamente hay un montón para recorrer ya, pero ya más de tienda, más de ciudad, que la verdad que a nosotros nos encanta eso. Y vamos a ir grabando todo lo que podamos mostrar. Lo vamos a compartir, así que se vienen cosas buenísimas de China. Al final ayer tuvimos charla con el guía, porque ya la situación estaba un poquito ahí tirante, por decir de alguna manera. No había buena onda, entonces lo llamé aparte al guía para poder hablar con él y arreglar las cosas. Se acercaron después el resto de los viajeros, al final terminó siendo una charla grupal. Y nada, le dijimos eso, lo que sentíamos, cómo veníamos, porque cada vez que llegábamos a algún lugar, el guía como que se tiraba con nuestro coche, con nuestra Oma querida, que iba muy lento, que íbamos a atrasar el grupo. Le dije que por ahí íbamos a parar en algún taller cuando se pueda, cuando tengamos 2 o 3 días para revisar, porque está haciendo ruidos raros y no quiero que se rompa más. Y nada, medio como que cada 3 días tenés que ir al taller, vas a retrasar el grupo. Bueno, entonces ya no me gustó nada. Lo llamé aparte, charlamos, le expliqué la situación, que nosotros vamos a nuestro ritmo. Cuando se armó el grupo, todo el mundo sabía el tipo de vehículo que llevábamos, y también es el primer tour que organiza este guía, no la empresa, y que las cosas son así, que hay coches que una moto va a 150 y nosotros no podemos igual que la moto. Y hay algunos coches que vamos más lentos, pero nunca llegamos con mucho retraso al lugar, como mucho. Algunos llegan 1 hora antes, pero claro, van a 120 todo el camino, no llevan niños, nosotros vamos con los niños, uno que se marea, el otro que llora, como ahora, tienen hambre, quieren ir al baño, entonces es muy complicado ir al mismo ritmo que uno que va en una moto sola.
hablamos, él puso su punto de vista, que teníamos 29 días para llegar y que si no íbamos a llegar y que retrasábamos al grupo. En eso se empezaron a sumar el resto del grupo y nada, le explicaron que es normal, que no podemos ir todos juntos porque a otros coches tampoco dan, que están forzando los coches lentos. Y bueno, nada, ya al sumarse más gente y darnos la razón, medio como que se relajó. Hoy a la mañana ya vino a pedirnos disculpas si nos hizo sentir mal. Hoy el tour fue muy bueno, participó mucho con nosotros y lo entendió porque es que no es que nosotros vamos lento o llegamos más tarde porque nos quedamos y nos paramos a pescar. Es porque el coche va a 80, no va más. Y hasta ahora no tuvimos roturas. Un día hubo que sí que fuimos al mecánico para revisar lo del ventilador y bueno, es un retraso y son cosas que el resto del grupo sí lo entienden. Nos decía él... sacando fotos. ¡Hola! Nos decían como que, bueno, como que el resto del grupo iba a haber problemas. Al final el resto del grupo no tiene ningún tipo de problema. Hoy fue mucho mejor, más fluido todo. Ya hay buena onda otra vez porque estaba como separando el grupo, ¿viste? De los que iban lento con los que iban más rápido. Más relajado es todo el grupo y él también va entendiendo que hay gente que ya nos pasó a 120. Entonces, claro, si estás 5 horas manejando, es normal que te saquen 2 horas de manejo. Pero bueno, ya hay buen rollo otra vez y son muchos días, tenemos que convivir familias que estamos acostumbrados a viajar solos, a hacer nuestro recorrido y es un poco complicado, lo entiendo, y más con alguien que no está acostumbrado a este tipo de tours. Es complicado para él, lo entendemos siendo que está a prueba en su empresa. Perfecto. Xie, 200 yuanes, ¿cuántos litros? 27 litros. Ahora cargamos a 7,41. Ayer cargamos a 7,51. Bueno, ahí vimos el primer choque, ahí justo entrando en el peaje. Ni hao. 64 yuanes. $9 aproximadamente. Xie. Me encanta cómo hacen con la mano, mira. Xie. Una la dejan quieta y la otra la mueven. Bueno, ahora sí, empezó la locura. Acá ya concentración, Concentración, estamos siguiendo. Tuvimos 2 buenos frenazos. El mapa nos mandaba por acá, que no estábamos muy seguros de la altura, pero bueno, como teníamos un bus delante, dijimos, bueno, vamos a seguirlo, que ese bus, si va por ahí es porque podemos pasar, así que... sigan ese bus. Sigan al bus, sí. Esto es muy loco, porque hace 8 días estábamos arriba de la montaña, en Laos con todo roto, las calles llenas de pozos, 4 cabras y 2 personas caminando, y en 7 días mirá lo que cambió. ¿Dónde estamos? Mirá lo que es esta ciudad, es una locura. Tanta cantidad de coches y tanta cantidad de gente, y a donde mirás los estacionamientos ves cientos y cientos y cientos de coches. It's crazy, my friend. Mirá la pantalla con el dragón. Creo que es la ciudad en los 7 años de viaje con más coches y con más tráfico de todos los países donde estuvimos. La ciudad de panda. Acá hay que vestirse de blanco y negro porque todo es relacionado con los pandas. Es el único lugar del mundo en el cual se pueden ver los pandas. Estamos en Chengdu. O sea, es emocionante ver todo lo que hay, o sea, relativo a los pandas en la ciudad. Y además, hay un chiste que es, ¿cuál es el animal más viejo del mundo? El panda, porque es blanco y negro. Ah. Mira. Parking, camping. Ahí está Patrick haciendo señas. Vale. Encontramos un campamento, esto me gusta más.
Aquí. Ok. Todos los turistas chinos, ¿eh? Creo que no sé si seremos los únicos. Más de 1000 tipos diferentes de bambú, pero los pandas solo comen 13. What is this? But